el usuario, si le dio a agregar y los datos siguen estando ahí, probablemente crea confusión y dice, a ver, ¿qué pasó? O sea, los insertó, no los insertó, y a lo mejor le vuelve a dar otra vez a agregar y ya lo duplicó. O le vuelve a dar a agregar y sabrá Dios cuántos registros ya insertó. Entonces, por eso es que limpiamos los valores de las cajas y luego mostramos un cuadro de diálogo, o primero mostramos el cuadro de diálogo y luego limpiamos el contenido de las cajas. Cualquiera de las dos es válida. Ahora, para poder manejar una conexión con una base de datos necesitamos manejar excepciones. Las excepciones son errores que suceden en tiempo de ejecución y que hace que mi programa no truene, que sigue ejecutándose de manera normal. Por ejemplo, cuando ustedes tienen en C un ciclo de while y la condición de salida del while es con una variable entera, pero ustedes al momento de leer la variable dentro del do while ponen una letra, ¿qué pasa con el programa? Se cicla. Se cicla. ¿Sí? Ahí se cicla y ya no tiene salida. Hay que abortar la ejecución. Ok, esos errores los puedo manipular usando excepciones. Las excepciones me van a permitir evaluar un código y si hay algún error en ese código, que haga alguna otra situación, o sea, que dar un manejo alternativo de ese problema. Para poder trabajar la conexión necesitamos el manejo de esa excepción. ¿Cómo indico una excepción? Con try. Try lo que va a hacer es evaluar todo el código que hay aquí. Si hay algún error en esto, en cualquiera de las líneas de código aquí, y no digo errores de sintaxis, o sea, los errores de sintaxis no los va a dejar ejecutar el programa. Las excepciones son errores en tiempo de ejecución, por un mal manejo de los datos que probablemente hayan hecho. Es como un if más chico. Probablemente. ¿Sí? Entonces, si hay algún error aquí, en cualquiera de las líneas, por ejemplo, ¿qué error les puede dar? Primero, que la base de datos no exista. ¿Sí? Que aquí se hayan equivocado. Y el programa, en vez de que truene, les va a decir que esa base de datos no existe. O, ¿qué pasa si no cargué el servidor? Si no puse poder -d. Yo no puedo trabajar con la base de datos si no tengo cargado el proyecto. Entonces me va a decir que no se puede establecer una conexión. ¿Qué otro error puede suceder? De que ustedes estén insertando más datos de los que tiene la tabla, o en orden diferente. La tabla primero tiene un RFC, tiene un nombre, tiene saldo y tiene días. Si yo aquí cambio los valores y digo primero inserta D, luego C, luego A y luego B, pues va a haber un error. ¿Por qué? Porque los tipos de datos no corresponden a cómo están los registros en la tabla. Entonces ese pudiera ser otro tipo de error. ¿Y qué es lo que va a pasar cuando sucede alguno de esos errores? Pues hacer lo que hay en el catch, en el bloque del catch. El bloque del catch va a decir el mensaje que usted le quiere dar al usuario, y con msg.toString les va a dar un error en el que les va a indicar la base de datos no existe, los tipos de datos no corresponden, hay un error en la conversión de los tipos de datos. Con el msg.toString les va a decir el error que pasó. Se los va a dar en inglés, ¿sí? Porque las excepciones les va a manejar el idioma, el lenguaje. Entonces se los va a dar en inglés, pero ya más o menos nos va a dar una orientación sobre cuál fue el error posible que pasó en el momento en que estamos ejecutando nuestro programa. No puedo utilizar una conexión si no manejo un bloque try catch, ¿sí? Forzosamente lo tengo que manejar. Todo eso tendría que ir en el botón de agregar, ¿sí? Todo este código. A ver, ahora sí, preguntas. Deben de ser muy precisos en las mayúsculas y minúsculas de las clases, porque si ustedes ponen IDB Connection y la ID, no la D de aquí, de esta D no la ponen en mayúsculas, pues es una clase que no existe. Eso sería para cada tabla. Eso sería para cada tabla. O sea, eso sería para cada tabla. Ustedes tendrían un formulario para la tabla de clientes, otro formulario para la tabla de productos, otro formulario para la tabla de empleados, y van a ir agregando datos pues según la entidad a la cual le quieran insertar registro. A ver, ¿preguntas? ¿Con el agregar? No. Jóvenes, es la última vez que vemos esto del código de agregar. Pues sí debe quedar claro lo que estamos haciendo, qué hace cada cosa, porque todo lo de la
programación, sí, o sea, el archivo se los va a pasar. La programación de su proyecto va sobre esto. Pero magnificado, porque yo aquí estoy insertando los datos en una sola tabla. Ustedes tienen que hacer inserciones en entidades débiles a las entidades fuertes. Tienen que hacer modificaciones. Entonces, tienen que conjuntar más de un proceso en un mismo agregar. Sobre todo para las entidades débiles. Para insertar empleados, productos, pues todos van a ser iguales. Nomás van a cambiar pues el nombre de la tabla. Lo único que cambiaría sería ese insert. Y claro, la asignación de las variables. Pero en esencia sería